Ah, estaba por pasar. ¿Estamos todos? Sí, sí. Bueno, alguien que quiera, el grupo que quiera, que elija compartir la producción que tienen. Dice que tenían que diagnosticar los problemas y las posibles propuestas de solución, ¿no? La primera decía establecer qué herramientas de relevamiento, que las vimos hoy en la primera parte, utilizaría justificando la elección. ¿Quién se ofrece a una respuesta que hayan producido en estos 20 minutos? Y en el grupo 9 Muy bien, estuvimos viendo las posibilidades de encuestas, bien, entrevistas y examinar los datos que ya tenían, como las hojas de cálculo y los correos electrónicos. bien. ¿Encuestas a quién? Fíjate que la consigna decía justificando la elección, ¿no? ¿A quién le harías encuestas? ¿A quién entrevistas? Y las encuestas, por lo general, serían al donde mayor falla tenían, que eran la parte de ventas. Bien, a todo el sector de ventas. ¿Solamente al sector de ventas? Y las entrevistas lo haría Pregunto. más con el cargo, con los cargos un poco más altos. Bien, con los gerentes, con alguien más Tal alto en la cual. jerarquía, ¿no es cierto? Sí. Las entrevistas entonces a los gerentes. Las encuestas, vos decís solamente a los de ventas. Sería como para los supervisores de ventas. ¿Vos decís por la jerarquía? Claro, porque los supervisores de venta recolectaban la información que le daban los de venta. Bien. Ahí a los supervisores, ¿qué harías? ¿Encuesta o entrevista? Entrevista. Entrevista. Bien. ¿Y por ¿Alguien qué puso de no hacer... Sí, sí, decime. entrevistas a algún empleado? Sí, puede ser. A ver, ¿qué es lo que yo aterrizo en esta organización? Y tengo que tratar de detectar cuál es el mayor problema. Que acá me lo relata, en realidad. ¿Sí? Tengo como varias puntas que atacar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué Los pasa ciclos de venta que son con muy las largos. ventas? Los ciclos de ventas largos. Eso, ustedes lo que tienen que hacer es anotarse los tips, digamos, los problemas de base, para después decir, bueno, iría por este lado para resolver o para buscar más información, que sería a través de las herramientas de relevamiento, ¿no? Entonces, las ventas demasiado extensas. ¿Qué más? La dificultad para coordinar a los vendedores en todo el mundo. Dispersos por todo el mundo, ¿sí? Entonces tengo que ver, algo pasa entre la coordinación y- y- y el control, que yo no estoy pudiendo tener contacto con todos los vendedores, ¿sí? Algo pasa y hay una falta de comunicación o algo pasa. ¿Qué más? Que perdían tiempo, decía. El acceso a la información, que Acceso a la perdían tiempo información. Perdían constantemente tiempo, preguntando cosas. exacto. Son varios problemas los que hay, ¿no? La Contratación de falta de más orden en los vendedores. papeles, Falta de orden en los papeles, que hablaba del crecimiento, Que tienen que capacitar a más trabajadores. capacitación, y que llevaba varios meses, ¿sí? ¿Qué más? Los sistemas de recolección de datos, hojas de cálculo y notas a mano. Y ahí tienen que estar ustedes, analistas de sistemas, licenciados en sistemas, pero digo, como analistas. Actualicemos un poco la base de datos, ¿sí? Automaticemos un poco la información. Entonces, ¿qué herramientas
vamos de vuelta. ¿Qué herramientas utilizaría si ya detectamos 5 o 6 problemas? Van a ser distintas las herramientas que yo voy a utilizar para una cosa o para la otra. ¿Sí? Son muchos problemas a analizar. Y yo tengo que lograr, por medio de entrevistas y por medio de cuestionarios y encuestas, entender los por qué, cuál es la causa raíz de todos estos problemas. ¿Sí? Entonces, pensando en la estructura de jerarquía, ahí los compañeros dijeron bien, a los gerentes y a los supervisores les haría entrevistas. Y a algunos, otro compañero acotó, ¿por qué no a un vendedor? Y está bien. Está bien que yo quiera hacerle una entrevista a un vendedor. Aunque esté en Holanda, hoy por hoy, pensándolo, actualizando, ¿no?, este caso, un Zoom, un Meet, un llamado telefónico y converso en Holanda con un vendedor. ¿Sí? Entonces tenemos las entrevistas, las encuestas. ¿A quiénes les harían encuestas? A los vendedores para saber qué información solicitan. Sí. A los vendedores capaz que sí le podría hacer esa pregunta que hablaba en la presentación, ¿no? ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? ¿O cómo es una semana de trabajo tuyo? ¿O cómo es tu proceso de venta? Tengo que indagar, ¿qué es lo que hace este vendedor que tarda un año en producir una venta, en cerrar una venta? Yo tengo que tratar de entender eso. Sí, Agustín. Ah, no, no sé quién habló, No, Romina. Romina, perdón. Nosotros en el grupo 14 también en relevamiento externo pusimos, o sea, el material científico y técnico que esclarezca una forma de venta más práctica y de mayor entendimiento, también abocándonos en experiencias similares de la competencia, como que nos parece importante ver cómo ¿Cómo hacen las manejan otras otras? empresas para ver, Está porque bien. ¿Saben cómo se llama eso? el estudio Bench, de la competencia. sí. Las mejores prácticas se llaman benchmarking. Yo estudio mi competencia. ¿Cuáles son las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el mercado dentro de mi rubro de industria, digamos, o servicio? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Y está bien, porque es externo y tengo que buscarlo en el afuera. Está bien eso, Romina. ¿No harían una encuesta de clima a todos? Podría Pregunto. hacer una encuesta a los clientes de cómo se les publicitó el producto respecto al problema de las ventas. Al cliente, y no te entendí la última parte. Acerca sobre cómo se les publicitó o cómo se les vendió el producto respecto al Ujú. tema de las ventas. Como calidad en la venta. Exacto. Bueno, a ver si están satisfechos. O qué podría mejorar la organización en cuanto a las ventas. ¿Qué les parece a ellos en qué fallaron? ¿No? Podría ser. ¿Qué más? Sí, también el tema de la publicidad, porque hay formas y formas de vender algún producto. Sí, pero ahí ya como que nos meteríamos en la parte eh, de publicidad, si queremos. Y a nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa dentro de la organización que nos tarda un año en cerrar una venta a un vendedor, ¿no? Ah, ahora sí, entiendo. Sí. Y acá cuando dice elaborar 4 ejemplos de preguntas abiertas y 4 de preguntas cerradas para usar en la entrevista, ¿no? Dijimos que las entrevistas serían a los gerentes y a los supervisores de los vendedores. ¿Qué lograron producir de preguntas abiertas y preguntas cerradas? Profe, usted recién mencionó sobre el clima laboral.
Sí, Y en preguntas cerradas, aparte de otras, pusimos del 1 al 10 cómo calificaría su entorno clima laboral, pensando perfecto. en que también si tardan 12 meses en vender es porque no se encuentran motivados o etcétera, ¿no? Hay que encontrar la causa raíz de todo esto. ¿Qué pasa con las vendedores? ¿Qué está pasando? ¿La motivación puede ser? ¿Hay incentivos para la venta? ¿Saben lo que es la diferencia entre motivación e incentivo? Incentivo era como que le pagaban Algo por externo. venta. Algo Ok. externo. La motivación es tuya. ¿Yo estoy motivado a vender? Claro, la motivación sería algo personal y la Claro. ¿Y incentivación los sería algo incentivos aparte, sería algo que pone la empresa. es algo que me da la empresa? Por ejemplo, claro, por ejemplo, porcentaje en las ventas. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? A ver. Está muy bien, Romina, en lo que dijiste. ¿A qué pregunta abierta se arriesgarían? Dice 4 ejemplos. ¿Con qué dificultades se encuentra a la hora de realizar una venta? Bien. No, esa la vas a hacer abierta. No le vas a dar opciones. Esa abierta, profe, sí. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos una abierta y una cerrada. Yo, por ejemplo, en Cerrada quisimos poner si estaba satisfecho con los canales de comunicación, porque Ujú, como que decía que había problemas por sí, ese lado. Entonces, si estás satisfecho o no, es como sí o no, no es más que eso. está bien. ¿Y no pondrías más opciones? Em, Porque claro, preguntas cerradas, si vos le decís, ¿vos estás satisfecho? En la entrevista estamos hablando, ¿no? Con la comunicación, tendrías que dejarla abierta esa, ¿me entendés? como para que dé alguna opinión. Claro, vos tenés que dejarle hablar, vos tenés que estar atento y escuchar qué es lo que te dice, cuál considera esa persona de jerarquía que pasa con la comunicación. Ok. Yo la pasaría abierta. Profe, Perdón, Sí, como cerrada, estaría bien si le preguntas que califique su salario, al, si está bien del 1 al 10, que también está sí, su salario acorde a lo que hace, está bien, porque tal vez se puede encontrar desconforme y está bien. Y ahí, como es como es una entrevista uno a uno, puede surgirte otra pregunta, ¿no? claro, O sea, vos tenés esa pregunta cerrada. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo calificarías tu salario con respecto a la actividad que realizás y al mercado en el que estás? Del 1 al 10. Tal. Y ahí le mandás un por qué. Sí, claro, y ahí se vuelve abierto. ahí se vuelve abierta. Ahí le das la posibilidad de que te justifique. ¿Por qué? Estoy fuera del rango, hago demasiado, me piden que trabaje de más, Claro. horas extras. ¿M? Profe, pero entonces al final como que puede ser que las preguntas cerradas siempre se pueden terminar convirtiendo en abiertas, ¿o cómo sería? Depende, depende. Si es una Pues, entrevista, ujú, vos vas a poder manejarlo. Esa es la flexibilidad que tenés. Lo que pasa es que si tenés 1000 empleados, no vas a poder hacer la entrevista a todos. ¿Se entiende? Vos vas a sí, sí. tener entrevistas con los principales decididores de la organización. Quizá con la parte de personal, por el gerente general, al gerente de ventas, al gerente de perdón, producción. ¿te puedo dictar dos cerradas? Dale, a ver. La primera es, ¿se ha buscado financiación externa para afrontar la situación económica?
Y la segunda sería si la empresa cuenta con un plan de acción específico para mejorar la situación financiera. ¿Están bien? ¿Por qué te fuiste a la situación financiera? ¿Acá decía algo? Creo que sí, a ver. En alguna parte lo vi, no me acuerdo dónde. Creo que no dice nada de eso. No, me parece que te fuiste para otro lado, pero a ver, no está mal, pero me parece que es un supuesto eso. Yo no leí eso. Contratar... Sí, sí, la re. Puede Ah, ser. bueno, igual no está mal, pero Bueno, no correspondería a esto. Dice, el crecimiento de la empresa originó la necesidad de contratar más vendedores, pero habla de la formación, no habla de que tuvo dificultades para pagar y describe cómo llevaban los representantes Se le escritas las ventas, que corta, habían hojas de profe. cálculo. Oh, bueno, esperen que me saco Hagamos una cosa. Con todo lo que con todo lo que estuvimos hablando, fíjense que las otras preguntas tienen que ver con todo esto, ¿no? O sea, no es que es ampliación quizá de lo que hablamos. Si tienen alguna consulta, me la mandan por el grupo y ponen consulta Índigo y me la mandan a mí, así no la molestamos a Isabel, ¿sí? Pero esto lo tienen que entregar, lo amplié para el martes que viene, ¿sí? Así que yo porque ya son y2 y esta llave de Zoom se corta. ¿Mm? ¿Serían todas las Eh, preguntas entonces, profe? Ustedes, en base a la pequeña corrección que tuvimos, manden esa producción, ¿sí? Piensen que la entrevista, de las preguntas cerradas que se pueden hacer en una entrevista, puede haber una que nos amplíe y se transforme en abierta, pero eh, eso que decía el compañero de calificar de 1 al 10, cómo estamos con respecto al salario. Eso es una pregunta cerrada, pero si yo quiero indagar, tengo la libertad, porque estoy con la persona. Me parece que tengo un ejemplo de eso. Nosotros pusimos en preguntas abiertas una que por ahí sería cerrada, pero preguntamos por qué. Que es, ¿considera necesaria la obtención de nuevas tecnologías para el proceso de venta? ¿Por qué? Perfecto, está bien. Esa es una pregunta. Si yo quisiera obtener el sí o el no, listo. Las preguntas de entrevista en general son abiertas, ¿sí? Yo puedo preguntar cerrado y tener la opción de transformarla en abierta. En entrevista, ¿se entiende? En una encuesta, lo que pregunto es lo que pregunto, por eso tiene que ser claro y concreto. ¿Sí? Profe, ¿puedo preguntar rápido antes que se corte? Dale, El E dale. no termino de entender, que dice, si tuviera que planear el relevamiento, ¿cuáles serían las principales etapas de ese proceso? ¿El relevamiento en qué Vos tenés sentido? que, claro, ponete en situación. Aterrizás en esta empresa y tenés que relevar toda la información para generar un sistema de información para esta organización. ¿Qué harías? Como que planifiques. O sea, si haría encuestas, si haría cursogramas, esas cosas, y Claro, cómo lo haría. vos aterrizás. ¿A quién entrevistás? ¿A quién le mandás la entrevista? Es lo mismo que acá, pero como que le des un orden. Ah, Fíjate ok, que las ok. preguntas A, B, C y D están un poco redundan y vuelven y van, ¿sí? Acá es, ¿cómo lo Ordenarlo. planificarías? Claro, si tuvieras que Ok. planear el relevamiento, ¿cuáles serían las principales etapas? ¿Cómo empezarías? ¿Y cómo Profe, seguirías? Sí. hay que decir cómo harías esos 7 pasos, digamos, los que explicaste. No, en realidad los pasos ya están, o sea, son esos, que vos tenés que aplicarlos a este caso, ¿se entiende? Pero es para cómo lo relevarías, no es para implementarlo. Habla planificación del relevamiento.
¿sí? No habla de planificación el ciclo de vida de sistemas. Una aclaración, Guada. Sí. Exactamente lo que acaba de decirles Guadalupe. Olvídense de los 7 pasos. Solamente estamos en uno de esos pasos, que es el relevamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos, qué etapas, qué proceso, qué plan tendrían para hacer este relevamiento? Primero, ¿qué harían? Me pondría a diseñar qué es lo que voy a usar, qué herramienta voy a usar. Digo un ejemplo, ¿eh? Después obviamente lo van a hacer así. Segundo, me voy a poner a diseñar las preguntas. Tengo que tener en claro qué le quiero preguntar, a quién, ¿sí? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Cuánto voy a preguntar? ¿Cuánto voy a destinar de preguntas por tema? ¿Sí? ¿Sobre qué tema? ¿Va a Claro, ser abierta? ¿Va a es lo ser que cerrada? estábamos hablando. Hay un montón de problemas dentro de Claro. de esta organización. Entonces, cada uno de esos programas, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo obtengo más información sobre ese problema para poder darle solución? No está hablando de cuál es la solución, Es sino solo de el cómo relevamiento. relevo. Claro, solo el relevamiento. ¿Qué etapas ustedes o de qué manera planificarían ese relevamiento? ¿Sí? Es eso lo que está preguntando la última consigna. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, bárbaro. Reléanlo y ya tomaron nota de con quiénes trabajaron en la sala, así que pueden trabajar hasta el martes, no hay problema. ¿Eh? Ok, nos vemos. Bárbaro. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Chau, Chao, chau. chao. Chao, profe, chao. Chau, Chao. chau. Hasta la próxima, nos vemos. Nos Chao, chao. vemos.